Hola a todos los amigos de Opina TV, es un gusto estar nuevamente con ustedes para traerles información valiosa sobre lo que ocurre en el planeta respecto a la Agenda 2030 y especialmente en lo relacionado con la salud y cómo avanza por un lado la OMS en su empeño por consolidar sus ambiciones y convertirse en una dictadura sanitaria, y en contraparte el trabajo ejemplar que realizan distintos ciudadanos de bien en el mundo para reclamar justicia y detener la infame labor de los opresores. Y hoy iremos hasta Argentina, concretamente hasta Mar del Plata, para hablar con el abogado Julio Razona, un jurista que nos honra con su presencia en Opina TV y que ya se ha convertido en un invitado frecuente. Julio es parte de varias organizaciones que están luchando por la verdad y la libertad, entre ellas la Organización Mundial por la Vida, y tiene hoy cosas muy interesantes que comunicarnos. Vamos a ver de qué se trata. Bienvenido, Julio, adelante con tu saludo y arrancaremos de inmediato. Hola, buenas tardes. Para mí es un honor estar en tu programa. Soy un fiel seguidor del mismo y creo que estás haciendo una labor increíble para difundir la verdad. Y la verdad no es más que proteger la vida y la salud de todos los habitantes. Así que creo que es una labor muy noble y para mí, repito, es un honor estar de nuevo en tu programa. Gracias, Julio. Yo también te sigo a ti. ¿Cómo va el despertar de los ciudadanos argentinos respecto a lo que ha hecho la OMS y los planes que tiene a futuro? Bueno, acá estamos, estos días son, yo acabo de hacer un video explicativo para las redes sociales de lo que está ocurriendo porque aquí el gobierno nacional, el presidente y las autoridades han manifestado verbalmente que la Argentina se va a retirar de la Organización Mundial de la Salud. Lo han manifestado. Bueno, yo soy como todos los abogados sabemos la importancia que tienen las formas, más allá de haberlo manifestado el 5 de febrero del 2025 el presidente de la Argentina, Javier Milei, en el foro de Davos. Esto no ha sido respaldado por las presentaciones formales ante la Organización Mundial de la Salud. Tan es así que cuando la Argentina se opuso al Reglamento Sanitario Internacional, que eso lo tendría que haber hecho 4 meses antes de la reunión, no lo había hecho, manifestó su oposición. Y ahora con respecto al retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud, esta resolución aún, ha sido manifestada, como te digo, verbalmente, pero aún no ha sido fundada y publicada en el boletín oficial. El boletín oficial de la República Argentina, al igual que los boletines oficiales de todos los países, tienen como objeto notificar a todos. Una vez que está publicado en el boletín oficial, no es necesario mandarle una notificación especial a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud o a cualquier otro organismo, sino que quedan todos notificados. Sí, yo justamente te quería preguntar qué está haciendo Milei, porque la gente, yo creo que a estas alturas, no solamente en Ecuador y en Argentina, sino a nivel general, ha despertado bastante. O sea, no estamos en el 2022, 2023, de pronto a principio, estamos en 2025 y a estas alturas ha habido una divulgación de la información que, más allá de todas las trabas que nos hemos encontrado en el camino, ha llegado como sea a oídos de la gente y en la mayoría ha calado, porque claro, siempre hay gente que le gusta estar dormida, pero Javier Milei no ha ejecutado los actos jurídicos que en este caso son importantes, porque los anuncios sí, está muy bien, uno los aplaude, pero se queda como quien dice, te voy a invitar el domingo a comer, pero resulta que pasó el domingo y nunca te invitó. Claro, así es. Yo acabo de... Esto para nosotros es importantísimo, porque nosotros absolutamente todos los días tratamos de proponer al gobierno que derogue las leyes que fueron impuestas por la Agenda 2030, ¿no? Leyes de vacunación obligatoria, de calendario, ley de vacunación para controlar el COVID, la ley de identidad de género, una enorme cantidad de leyes que nosotros pedimos
al gobierno que las derogue como parte de nuestra salida de la Agenda 2030, que es otra manifestación verbal que reitera el presidente argentino. Y como ha dicho ya que, al igual que los Estados Unidos, nos retiraremos de la Organización Mundial de la Salud, lo han manifestado, yo hice un análisis de cuál sería la forma para retirarnos. Y esto creo que es muy importante porque cuando se constituyó la Organización Mundial de la Salud y se sumaron todos los países en 1948, no en ese contrato de adhesión donde los países se adhirieron, no hay ninguna cláusula en ese tratado firmado por los países y la Organización Mundial de la Salud, que en realidad es una organización no gubernamental, no es, o sea, tiene el valor de una ONG no gubernamental, no prevé un mecanismo para que los países la abandonen, para que se retiren de la organización. Entonces, ese retiro no está, tampoco está prohibido, pero no tiene ninguna norma establecida para cómo tiene que hacer un país para retirarse de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, claro, pero como abogados sabemos de que las cosas en derecho, así como se hacen, se deshacen. Bueno, y eso es universal. Bien, entonces yo lo que hice fue estudiar el mecanismo para que nos podamos retirar de la Organización Mundial de la Salud. Se aplicaría el Tratado de Viena de 1969, que es un tratado de los derechos, ¿no? De cómo se reglamentan los derechos. El Tratado de Viena dice que por regla general, si un tratado no tiene previsto una norma de retiro, un país no se podría retirar, pero hace unas excepciones. En cuanto si se puede, que si el espíritu del tratado implica que un país se podría retirar, como es un tratado sobre salud, y de la misma naturaleza jurídica del tratado, se infiere que un país se podría retirar, si el país lo fundamenta, si tiene un fundamento objetivo, jurídico, y está fundado, como hacemos los abogados cuando hacemos un recurso, ¿no? Decimos, ¿por qué el juez tiene que resolver de determinada manera? Sería lo mismo, para explicarlo fácilmente, ¿por qué la Argentina o Ecuador o el país que sea se debe retirar de la Organización Mundial de la Salud? Eso tiene que estar fundado y eso se presenta ante la Organización Mundial de la Salud, que según sus normas tiene el plazo de 1 año para aceptar este retiro. De hecho, hay la teoría del hecho consumado, que es una teoría de los ingleses, y establece que las cosas hay que hacerlas y después fundarlas, ¿no? O sea, de hecho, la Argentina se puede retirar de la Organización Mundial de la Salud, bueno, y después sería nada más que una cuestión... ratificación. Una ratificación, en los hechos se podría retirar. Y además, es muy importante que esto se aclare, que se publique en el boletín oficial esta resolución, esta fundamentación de por qué la Argentina, como cualquier otro país, se podría retirar de la Organización Mundial de la Salud. Y se debe hacer expresa referencia a que también se retira de la Organización Panamericana de la Salud. Claro. Porque la Organización Panamericana de la Salud es la agencia regional de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, el presidente Milei, el 5 de febrero de 2025, manifestó en Davos que la Argentina se retiraba de la Organización Mundial de la Salud, y el 11 de febrero, 6 días después, firmó unos acuerdos de vacunación con la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, entonces... Es un doble discurso eso. Claro, para que sean las cosas absolutamente claras y se respete el derecho a la libertad en salud, el derecho inalienable como todas las libertades. Este es la Argentina un gobierno libertario, donde la libertad sería el eje de la forma de gobierno de la Argentina. Para que se respete la libertad en salud, debemos escindirnos de la Organización Mundial de la Salud y de su agencia regional, que es la Organización Panamericana de la Salud. Ahora, yo te quiero desafiar en el plano especulativo. Sé que no eres brujo, eres abogado. Pero ¿por qué crees que Javier Milei actúa de esta manera ambigua?
Bueno, yo puedo dar una opinión personal. Sí, sí, claro. Yo creo que los intereses económicos son tan fuertes que son muy difíciles de dejarlo. Yo me remito siempre a lo económico. Uh-huh. La Argentina tiene, para que vean la injerencia que tiene la Organización Mundial de la Salud en nuestro sistema sanitario actual. Uh-huh. Más allá de las vacunas COVID, que se calculan que se compraron 140 millones de vacunas en la Argentina. Argentina es un país de 45 millones de habitantes. Y no se sabe bien el precio, pero se calcula que al menos se pagaron $20 cada una, serían 2.800 millones de dólares que compró la Argentina a las empresas farmacéuticas con las vacunas COVID. Pero en la Argentina la vacunación de calendario de los chicos desde que nacen, desde las primeras horas de su nacimiento, es obligatoria y por la fuerza, es compulsiva y obligatoria. Y son 55 vacunas que se le dan a un niño hasta los 7 años. 50. ¡Qué bestia! Muchas se repiten distintas dosis, pero son 55 actos médicos que sufren los chicos. A un promedio de $10 cada vacuna, son $550 por niño que gasta el Estado. Y en la Argentina actualmente hoy hay 13 millones de niños, o sea que son más de 6.000 millones de dólares que ganan las empresas farmacéuticas solamente con esa ley de vacunación que dicen que es por la fuerza, que es compulsiva y por la fuerza. 6.000 millones de dólares. Nosotros estamos insistiendo desde hace muchísimo tiempo que se saque la compulsividad de las vacunas de calendario, que las vacunas las ordene el médico pediatra conforme las características personales de cada niño, su estado de salud, su peso corporal, etc. Aquí se les dan las vacunas de calendario a todos los niños, pese 1 kilo o pese 5 kilos, son todos iguales, todas la misma dosis, todas tienen muchísimo más grafeno, mucho más aluminio y de más metales. Mercurio. Que eran un montón de enfermedades, como sabemos todos. Pero son 6.000 millones de dólares que facturan las empresas farmacéuticas con esa ley. Esa ley fue aprobada en forma unánime por el Congreso. Y yo he tenido la posibilidad de hablar con varios diputados y senadores para hablar de este tema, y ellos me dicen que no tienen la menor idea del tema de salud. Pero digo, pero usted la aprobó, la ley, usted la aprobó. Así que no me cabe la menor duda que acá hay un incentivo económico con la mayor parte de los legisladores, y este negocio es tan monstruoso y tan grande y tan fabuloso que tuerce voluntades, y los que luchamos por la vida y la salud nos encontramos ante este monstruo tan difícil de dominar, que es la avidez humana, ¿no? La avidez por el dinero, por el lucro, que va mucho más allá de los principios morales, éticos y religiosos que tenemos todos. Esto que me comentas me hace recordar que la semana pasada, así pues en este programa, tuve la oportunidad de entrevistarle a una ecuatoriana que vive en Suiza y que es la persona que más nos informa directamente sobre estos temas. Es la arquitecta Paula Roldós, y compartió pantalla el licenciado Fernando Barba, que es de Quito. Yo estoy en Guayaquil. Pero Paula nos informaba sobre la postura que tenían ciertos gobiernos africanos, pero que no obedecía a cuestiones de conciencia. O sea, me refiero que era una postura similar a la de Donald Trump o a la de Milei, que ha expresado verbalmente, mas no ha ejecutado. Y resulta de que estos gobiernos africanos y aquí viene lo importante, no rechazaban el tema, no se oponían por cuestiones de conciencia, repito, sino por cuestiones económicas, porque parece que no estaban recibiendo los porcentajes que ellos reclamaban, porque como bien lo has dicho, este es un gran negocio. Y ahí te quiero preguntar también si no han pedido auditoría, o si de pronto alguna ley les impide pedir auditoría sobre las compras anuales, y particularmente sobre el tema de las CB19. No, yo te puedo decir lo que yo estoy haciendo. Yo hice una denuncia penal
por la comisión del delito de envenenamiento. El delito de envenenamiento se tipifica en la Argentina ante un medicamento, ocultar el carácter nocivo de ese medicamento. Es un delito previsto y sancionado en el Código Penal argentino con una pena de hasta 25 años de prisión. Bueno, he denunciado el delito de envenenamiento contra las autoridades sanitarias de la Argentina y contra los fabricantes de las inyecciones contra el COVID, de las 7 empresas que han traído estas nefastas inoculaciones a la Argentina. Paréntesis, ¿cuáles son esas 7 empresas que en Argentina celebraron contratos con el gobierno? Y Pfizer, AstraZeneca, Moderna, las rusas. ¿Chinas? ¿Las rusas también? Las rusas, sí, las rusas fueron las primeras que vinieron a la Ajá. Dentro de esta denuncia que formulé es un estudio criminológico muy, muy extenso, muy grande, que es el primer paso de una investigación mucho mayor. Yo he acompañado más de 170 documentos irrefutables en cuanto a la toxicidad de las vacunas y el incumplimiento de todas y cada una de las normas sanitarias ante la inoculación de un experimento a la sociedad. La Argentina tiene muy reglamentado todas estas formas y acá se violaron absolutamente todas las formas, así como el Estado argentino no hizo un análisis biotecnológico del contenido de estas inyecciones. Por lo tanto, hay una responsabilidad directa de los fabricantes, directa de los funcionarios públicos que no analizaron el contenido y después son partícipes, cómplices, como se le dice vulgarmente, todos los que ayudaron a convencer a las personas que estas inyecciones eran seguras y que no se corría riesgos. También amplié esta denuncia contra los funcionarios que permitieron, luego que AstraZeneca sacase del mercado las vacunas por ser tóxicas en el año 2022, que se salieron de la comercialización en toda Europa y en Estados Unidos. La Argentina recibió 800.000 dosis de AstraZeneca 6 meses después que se prohibía que se las inyecten a las personas, con las que se inyectaron a los niños. Decían que era la vacuna ideal para los niños. Y en el mismo prospecto de la vacuna decía que esta vacuna no era recomendada para menores de 18 años de edad. ¿Eso está metido en un solo juicio, en un solo proceso, o está manejándolo por separado contra lo que son las autoridades? No, en un solo proceso penal, proceso penal que se tramitó desde mayo del año pasado hasta noviembre ante el Juzgado Federal de Mar del Plata, mi ciudad, y en noviembre, ante el cúmulo de pruebas que acompañé, y bueno, y la cantidad enorme de damnificados, de víctimas, de personas que sufren las secuelas por estas inyecciones, el juez federal de Mar del Plata se declaró incompetente y lo mandó a la capital federal, a la ciudad de Buenos Aires, para que continúe la investigación. Un juez de la ciudad de Buenos Aires, salió sorteado el juez Sebastián Ramos, juez federal de la ciudad de Buenos Aires, y este juez dijo que él no la tiene que investigar esta causa, que tiene que volver a Mar del Plata. De hecho, volvió a Mar del Plata la investigación. Nadie la quiere investigar. Nadie. Y ahora en este momento está en la Cámara Federal de Apelaciones resolviéndose a ver si se sigue investigando en Mar del Plata o si tiene que seguir la investigación en la ciudad de Buenos Aires. Por el momento, ahora ya hace unos meses que esta causa está prácticamente detenida. No obstante, yo tengo una cantidad enorme de pruebas. Una vez que esté radicada en un juzgado, tengo muchísimas más pruebas que antes, muchísimas más, y una cantidad enorme de damnificados. Pues yo siempre le hago saber a la gente que cualquier persona que le hayan inyectado este experimento de fase 1, de fase 3, es víctima por más que no tenga secuelas, porque fue engañado, porque no le hicieron firmar un consentimiento informado, no se le hizo un examen previo antes de la inoculación, no se le hizo un seguimiento por parte del Estado argentino y de las farmacéuticas, porque es un experimento. El sentido de estas vacunas experimentales es saber qué le pasa a la gente para ver si sirven o no, ¿no? Y además que
ser voluntario. Este tipo de procedimientos médicos de investigación son voluntarios. Y aquí en la Argentina creo que voluntarios no hubo nadie, todos fueron coaccionados por el Estado argentino, como ocurrió en todo el mundo, porque si no aquí, un jubilado no podía cobrar la jubilación si no tenían puestas las inyecciones. Sí, similar acá. Claro. Entonces entiendo de que la acción penal está puesta por un concurso ideal de infracciones, o sea, varias infracciones. Varias infracciones que a medida que van declarando las víctimas, esto se va ampliando el objeto procesal. Y lo hice en una sola para tener unificado en una sola investigación, que ha sido la primera, porque si hay otras denuncias que se unifiquen en la primera, todos sabemos que si esto siempre continúan los procesos criminales, las investigaciones con la primera denuncia, si no sería un caos. Y bueno, y además lo he hecho de esta manera he pedido medidas cautelares para que se detengan las inoculaciones. Por supuesto, ahora no hay un juez que lo resuelva porque se están peleando para no trabajar. Y y después esto lo que tiene en la Argentina, como en casi todo el mundo, todas las empresas farmacéuticas gozan de inmunidad económica, o sea, no se le puede hacer un juicio resarcitorio. Pero no existe la inmunidad para cometer delitos. Y acá se están investigando delitos pero los delitos se investigan, lo digo para los oyentes, no se denuncian empresas, se denuncian personas, seres humanos. Y acá no hay inmunidad para cometer delitos. Entonces, de esta manera, las personas que por el sistema judicial argentino no pueden demandar a las empresas farmacéuticas por dinero, sí las pueden demandar por haber sido víctimas de delitos y de esa manera sí recibir una compensación económica. Claro, lo que es la reparación que establece. Por la reparación como víctima. Aquí se llaman daños y perjuicios, juicios de daños y perjuicios, juicios reparatorios que se hacen dentro del sistema penal. O sea, la víctima del delito tiene derecho a una recompensa económica por haber sufrido las secuelas del delito cometido. En este caso, es una serie enorme de delitos, entre ellos el delito de ejercicio ilegal de la medicina, porque esto es muy importante y esto para todo el mundo. A ver. Colocar una inyección a una persona, máxime en un experimento, es una decisión que la tiene que tomar un médico conforme las características de la persona que va a ser parte del experimento. Ese es un acto médico, la decisión de inyectar a una persona es un acto médico. Tiene que haber una individualización. Claro, así está establecido en todas las normas sanitarias. El médico, supuestamente, cuando recibe para un experimento una persona, hace una anamnesis, que es un estudio general de la persona, y ahí decide si esa persona puede ser parte del experimento, ¿no? Supuestamente, si la persona dice, mire, yo soy diabético, sufre el corazón, el médico le va a decir, no, usted no puede participar de un experimento médico. Esa decisión, ese acto médico, nunca se tomó. Siempre eran terceros vacunadores, personas que sin ninguna experiencia en la medicina, en la enfermería, nada, hacían un curso para cómo se coloca una inyección. Esa persona, al inyectar sin ninguna orden, estuvo cometiendo con cada inoculación el delito de ejercicio ilegal de la medicina, que es un delito, al menos en la Argentina, gravemente penado por la persona que se hace pasar por médico, por los riesgos que conlleva estar en manos de un inidóneo, que nuestra salud quede en manos de una persona que no es idónea. Así que, y como eso, hay una serie de delitos que se han cometido, esto es bastante complejo y largo de explicar, pero son una serie de delitos que se han cometido con las personas que fueron parte de este experimento médico inyectado. Y en el caso de los patronos, es decir, de los empleadores que obligaron, ellos a la vez coaccionados también por el Estado, estos tuvieron que obligar a los trabajadores a recibir este inóculo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Están también los hace en esta denuncia no, en esta denuncia no. Aparte, creo que vale la pena explicar con esta pregunta tan importante que has hecho, que nadie está obligado, hablo por los empleadores, el principio de obediencia debida
que es por qué tenemos que cumplir con una orden de un superior, tiene un límite que es la ilicitud de la orden, o la inconstitucionalidad o la ilegalidad de la orden. Nadie está obligado a cumplir una orden ilegal. Nadie. O sea, no existe, no puede decir un empleador, no puede decir, no, pero a mí me dijeron del ministerio que si no, no puede. Nadie está obligado a cumplir una orden ilegal en ningún orden de la vida social. Así que lo que pasa es que yo opté ahora por hacer la denuncia contra los responsables directos, que son los fabricantes, los que no controlaron, los que permitieron, inyectaron y los que incumplieron con absolutamente todas las normas sanitarias para garantizar la supervivencia de la persona que iba a ser inyectada. Entonces, para que quede claro a nuestros oyentes, en medio de toda esta situación en la cual Javier Milei, el presidente de la República de Argentina, habla de que va a salir de la OMS, habla de que va a seguir los pasos de la administración Trump, particularmente de ese hombre que me parece excelente, no sé qué criterio tengas tú de él, que va a venir acá al Ecuador, Robert Kennedy Jr., que es realmente el que está capitaneando todo esto y que, entre paréntesis, rogamos de que se mantenga en una buena relación con Donald Trump, porque Donald Trump tampoco es muy predecible, cambia como el viento. Entonces, el pueblo sigue sufriendo todas las consecuencias como si no hubiera Javier Milei, como si no hubiera dicho nada, porque lo dicho no se transforma en actos jurídicos. Claro. Por eso tan importante. Lo que pasa es que aquí hay una presión social muy grande, la ciudadanía se ha convertido en un factor de presión muy grande. Eso uno lo ve por las redes sociales. En las redes sociales creo que no hay una persona que haga un comentario que no sea a favor de salir de la Organización Mundial de la Salud, que deroguen esta ley de vacunación compulsiva y obligatoria. En las redes sociales. En los medios tradicionales no, de esto ni se habla, ni se comenta, pero igual acá. Fíjate que Javier Milei tuvo y tiene toda la prensa mayoritaria en contra, y su fuerte son las redes sociales. Su fuerte son las redes sociales. Y en las redes sociales la tesitura y la gran mayoría de los argentinos estamos solicitando estas medidas. Creo que su supervivencia en el poder en gran medida va a depender de estas decisiones que tome. Por otra parte, él es un fiel seguidor de Trump, de Donald Trump, así que con lazos muy estrechos con los Estados Unidos. Yo también considero que Robert Kennedy es una bendición que haya aparecido. Bueno, hace muchísimos años que dice y hace lo mismo, nunca ha cambiado de opinión. Así es. Y para mí es importantísimo. Es más, esta denuncia que yo te digo, este estudio criminológico que he hecho, me lo han requerido de los Estados Unidos porque es un análisis muy técnico y son salidas que pueden servir para otros países en una situación similar para atacar a los responsables de la Organización Mundial de la Salud. Hablo porque la Organización Mundial de Salud sabemos que está financiada por las empresas farmacéuticas. O sea, la denuncia contra las empresas farmacéuticas es contra quienes integran la Organización Mundial de la Salud. Y esta es una manera directa, de un ataque directo a ellos que, en el caso que se haga masivo en todos los países, puede tener un resultado positivo. Bueno, yo también te voy a pedir información, te voy a rogar que me pases información de esto porque estamos preparando precisamente una acción penal contra primero vamos a ir con una acción de acceso a la información pública contra la OMS y la OPS, pero posteriormente vamos a ir con acciones penales, inclusive por el hecho de que aquí ya un médico ecuatoriano de una manera atrevida e insensata se atrevió a tildarnos a los que estamos en contra de estos inóculos de terroristas y a manifestar públicamente de que deberíamos ir a la cárcel porque los terroristas deben estar en la cárcel. Entonces te voy a pedir eso, pero quiero aprovechar para preguntarte
haciendo un breve paréntesis, si se ha visto afectada la popularidad de Milei luego del escándalo de las criptomonedas, aquellas que involucraron a su hermana. En realidad no se siente, yo tampoco no tengo toda esa información precisa, pero las últimas informaciones es que ha crecido la popularidad de Milei. Con las últimas medidas económicas, Milei ahora ha liberado la economía, ha sacado una enorme cantidad de restricciones que teníamos todos, que éramos los que trabajamos y generamos ingresos, éramos virtualmente perseguidos por el Estado, pero en todas las operaciones, con hasta la más mínima compra con una tarjeta de crédito, pasaban los organismos del Estado de recaudación a investigar si comprábamos un bien suntuario, un bien de poco valor también, tenemos que hacer declaraciones juradas, etcétera. Sacó todas estas normas de intervención del Estado para generar una baja de impuestos, para generar que se blanquee la economía, y esto ha caído muy bien en toda la población. Ha sido un alivio para todos nosotros, y creo que estas medidas tapan un poco esos errores de Libra era así se llamaba. Así se llamaba esta empresa que hizo Milei había dado su apoyo a esta empresa que terminó siendo fraudulenta, y creo que ese es un argumento que usa mucho la oposición, pero las buenas noticias de la economía y han bajado una enorme cantidad el precio ha bajado una enorme cantidad de bienes materiales de uso común. Bueno, le ha dado un empuje muy grande a Javier Milei, porque le va muy bien con la economía. Argentina era un país que llegó a tener la inflación más alta del mundo, más alta que Venezuela, que los países en guerra. Y hoy la Argentina ya casi la inflación es de un poco más del 2%, y se calcula que no va a haber inflación para el año que viene, entonces ya la economía funciona de otra manera. Ya hay créditos en pesos sin tasa de interés, sin pagar interés, cosa que hasta hace 2 años era prácticamente imposible adquirir absolutamente nada de crédito, porque las cosas perdían su valor a diario. Había una inflación diaria, ¿no? Parece una locura, pero las cosas subían de precio absolutamente todos los días, y hasta... Claro, había una hiperinflación. Sabes que me da mucho gusto escucharte mencionar este tema, porque acá, al menos hasta estos momentos, no se llegaban estas noticias frescas que son importantes cuando se entrevista a alguien como tú, que además es una persona que tiene el criterio suficiente para poder valorar lo que está pasando realmente. Una persona sí, que además, como yo no pertenezco yo no pertenezco a ningún partido político, tengo la posibilidad de ver las cosas buenas y malas y hablar de las dos, así como te he hablado que han sido esa es la verdadera libertad. Claro, han sido, en el tema sanitario, han sido muy poco eficientes, y se ve que no está rodeado de gente que sepa. En el tema económico es increíble el milagro que han logrado, ¿no? Así que creo que eso nos permite a los independientes y a los libres poder hablar con objetividad y ver las cosas buenas y malas. Así es, así es. Y dime una cosa, ¿qué se rumora respecto a una posible moneda virtual que se habla pues a nivel mundial? Esto no es argentino. En el momento de que la moneda física desaparezca, indudablemente va a ser reemplazada por una moneda virtual, y Europa está avanzando bastante con eso de el euro digital. Sí, no, aquí es un tema que prácticamente no se trata, y el 50% de la economía en la Argentina es informal, el 50%, o sea que es con una moneda fuera de la banca, o sea que es la gran parte de la economía de la Argentina sigue siendo con una moneda física, si no, no existiría este país, así que... Y también hay una conciencia muy grande en las redes sociales diciendo que hay que utilizar el dinero físico, porque nosotros tenemos la suerte de ver los fracasos de Europa, ¿no? Tenemos todos los americanos, toda América, vemos primero estas cosas ocurren en Europa y después en el país, y tenemos la perspicacia de observar lo que ocurre en Europa para que no ocurra en nuestros países. Es mucho más fácil defendernos, ¿no? Y acá hay una difusión muy grande sobre el dinero físico, y a diario se repite que
sigamos utilizando el dinero físico, que además genera en el devenir económico, genera riqueza el dinero físico porque se va trasladando. En cambio, el dinero virtual no, el dinero virtual genera riqueza para la banca nada más, para los bancos. Así es. ¿Puedes comentarnos qué médicos y o científicos están colaborando contigo en estas acciones que estás llevando adelante en el terreno del derecho? Son muchísimos. Menciónanos Pero algunos. los más destacados, Lorena Di Blasi, Marcela Sangorrín, Chinda Brandolino. Tengo muchos colegas también abogados que son muy valiosos, como Miguel Gianolfi, un científico increíble que es Juan Garberi. Bueno, son una cantidad. ¿Todos son argentinos? Sí, estoy nombrando todos argentinos. Después, bueno, hay científicos de otras ramas, hay muchísimos médicos antroposóficos, homeópatas, todos que pensamos todos de la misma manera. La doctora Mariana Mafía, que ha hecho, ahora precisamente yo mañana voy a ir a dar una conferencia organizada por ella, que es una médica que ha hecho un centro que se llama Detox, que es para desintoxicarse, y que ha logrado cosas maravillosas con chicos autistas, desintoxicándolos. Ha recuperado entre ellos su hijo Lucas, era un nene autista con un grado de autismo enorme, y hoy es un estudiante universitario. Fantástico. Desintoxicándolo. Por eso me parece que me has leído el pensamiento, porque la siguiente pregunta que te iba a hacer precisamente era sobre si conoces médicos que estén trabajando en la desintoxicación del organismo de las personas que han recibido no solamente los inóculos C19, sino tú sabes que, como dijiste hace un momento, este tipo de inyectables o este tipo de productos dañinos están presentes en la mayoría de inyectables. Claro, sí, por supuesto. Y bueno, yo tuve la suerte también cuando comencé en el año 2020 a conocer al doctor Héctor Carballo, Ajá. que es el principal, el médico que más sabe sobre ivermectina. Junto con Hirsch han hecho investigaciones formidables. Bueno, y hablar de la intoxicación es medicamentosa. Creo que es la base de la gran cantidad de enfermedades que están asolando al mundo, ¿no? Entonces, y cuando uno ve cómo estos centros de desintoxicación logran estas cosas que parecen milagrosas, ¿no? Que chicos vuelvan a hablar, que vuelvan a tener coordinación, que puedan volver a ver, a mirar fijamente, y que después van evolucionando. Y bueno, creo que es la nueva medicina que tiene que imperar, ¿no? La medicina natural, la medicina para curar y no para mantener un enfermo de por vida, para darle ganancias a las farmacéuticas. Pero yo te digo, en la Argentina me olvidé de decenas de científicos, médicos, abogados y veterinarios. Aquí mucha gente sobrevivió gracias a que los veterinarios daban ivermectina a la gente del interior, del campo. Y bueno, la verdad que yo siempre digo que tenemos la suerte de haber nacido en la Argentina, y que es un país que se puso de pie frente al globalismo, a estas intervenciones del Estado, y somos, junto con los Estados Unidos, el segundo país en el mundo que por lo menos ha manifestado que se va a retirar de la Organización Mundial de la Salud. Esperemos que se concrete. Sí, por supuesto. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que se concrete. Es más, yo formalmente he solicitado una audiencia con el presidente de la Nación para que estas cosas que estamos hablando ahora, nosotros poder decírselos sin intermediarios, y con el respaldo que tengo tengo la suerte de tener muchos seguidores en las redes sociales, y tengo un respaldo comunitario muy grande que me alientan para lograr esta conversación con el presidente de la Nación. Y además llevo redactado, cuando hablo de derogar determinadas leyes, tengo todos esos proyectos de leyes redactados como iniciativa privada, no como ciudadano. O sea, por supuesto que no para que los copien, pero sí para que tengan una base para poder resolver estas cuestiones, que son varias, en pocas horas.
Pero yo te quiero hacer una pregunta que quizás es un poco incómoda o quizás no puedas responderla a plenitud porque no tienes por qué estar informado necesariamente de esto, pero puedes tener una aproximación. Porque mucha gente en estos momentos, al escucharte hablar de que en Argentina hacen buenos trabajos de desintoxicación del organismo por origen medicamentoso, no necesariamente de los inyectables estos, se me ocurre que la pregunta podría ser qué tan costosos, qué tan onerosos son en Argentina estos tratamientos. Son muchísimo más económicos que un tratamiento de la medicina común o alópata, pero muchísimo más económico, muchísimo. ¿Cómo está la paridad con el dólar ahorita? Porque nosotros estamos dolarizados, tú sabes, y acá pues lo que es en dólar, tú sabes que siempre es sinónimo de costoso. Sí, aquí los bienes en dólares son caros. Todavía no, ha habido una inflación en dólares. Nuestra moneda se equipara, está más o menos 1.200 pesos argentinos, es un dólar. Una jubilación básica son más o menos 300 dólares. Un sueldo de un empleado de comercio son más o menos 1.000 dólares, pero los bienes son caros en dólares, aún en la Argentina. Igualmente, hay muchísima más libertad económica y están bajando los precios en dólares. Se ha fomentado la importación, se han sacado una serie de impuestos, se ha reducido el valor, los automóviles y las motocicletas eran carísimos en la Argentina y han perdido un valor de más o menos el 20, el 30% en dólares. De a poco la Argentina va siendo un país normal, ¿no? Con un costo. Comer en la República Argentina es más caro que comer en Europa. Y un sueldo en la Argentina es la mitad o menos de lo que es en Europa, lo que gana un trabajador en Europa. O sea que es un país caro. Uh-huh. Correcto. ¿Qué se conoce allá en Argentina sobre lo acontecido hasta ahora en Ginebra, en esa reunión que empezó el día 19 en Ginebra, Suiza, donde hay una reunión de líderes mundiales tratando de llegar a acuerdos sobre, valga la redundancia, el tratado de pandemias? Bueno, yo tengo la suerte de tener un contacto australiano que a su vez es un periodista de Australia que tiene una persona ahí un periodista en estas reuniones que tiene una mirada objetiva. En estas reuniones siempre se habla de unanimidad, que por unanimidad, y es absolutamente falso. Así me ha dicho. En la última reunión no se pudo aprobar el Reglamento Sanitario Internacional porque varios países propusieron varias enmiendas. Como no se pudo aprobar el Reglamento Sanitario Internacional, tampoco se pudo aprobar el Tratado de Pandemias. Uh-huh. Por eso se dilató, hay una próxima reunión, pero si uno lee en los medios, claro, son los medios que responden a lo mismo, dicen que todos los países se sumaron en forma unánime y es mentira. No hay todavía un nuevo Tratado de Pandemias y no se aprobaron las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional. Creo que es un buen momento histórico para que los países se alineen con los Estados Unidos y le digan no a la Organización Mundial de la Salud y que la Organización Mundial de la Salud, que fue creada en 1948 por el bien de la humanidad, en realidad en el año 2025 el único bien que busca es el bien económico de las empresas farmacéuticas y de la fundación de Bill y Melinda Gates y del Estado chino, que acaba de entregar 500 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud ante la salida de los Estados Unidos para compensar. O sea que la Organización Mundial de la Salud representa a las empresas farmacéuticas, a la fundación de Bill Gates y al gobierno chino. Claro, de Xi Jinping. Sabemos que el despojo de la patria potestad es también parte de esta Agenda 2030, lo cual se correlaciona con esto de las vacunas, pues se trataría, entre otras cosas, de inocular a los hijos por encima de la voluntad de sus padres, aduciendo que los niños pertenecen al Estado, no a los padres, sin dejar de lado también el tema de la agenda LGBTI, que también es un eslabón más de esta cadena maldita. Sí, aquí en la Argentina lograron reformar el Código Civil
y donde la autonomía de la voluntad de una persona cae ante un bien social. Ante el bien social es más importante que la autonomía de la voluntad de las personas. Y esto conlleva que en la Argentina estén vigentes leyes como la Ley de Identidad de Género, donde la patria potestad prácticamente está dejada de lado porque un niño, no importa su edad, puede manifestar que quiere cambiar de género, ¿no? Que quiere pasar de ser hombre a ser mujer o al revés, de ser mujer a ser hombre. Y aunque los padres se nieguen a eso, el Estado puede disponer de esa decisión del niño más allá de la opinión de los padres. O sea, sería la anulación absoluta de la patria potestad. Esta es otra de las leyes que nosotros pretendemos que este gobierno las cambie. Yo personalmente las atribuyo directamente, son leyes bajadas por la Agenda 2030, por esta agenda perversa, cuyo único fin es que no haya reproducción humana, que haya cada vez menos habitantes y los pocos sobrevivientes sean clientes de por vida de las empresas farmacéuticas que representan los intereses de la agenda. Así es, yo tengo que agregar que lamentablemente, o a lo mejor para bien, gobiernos como el de Petro de Colombia ya manifestaron de que los niños son del Estado, que no son de los padres. Digo para bien porque esto representa una alerta, porque claro, cuando se hacen estos pronunciamientos públicos no hay que ver los malos por malo que sea su contenido, sino como una oportunidad para decirle a la gente, mira, lo mismo UNICEF también entiendo que ha hecho declaraciones sobre este aspecto. Otro de estos temas que son parte de la Agenda 2030 es el presunto cambio climático. ¿Cómo avanza este tema en Argentina? Y dinos si el gobierno de Milei ha hecho algo al respecto. No, se ha manifestado, al igual que con el tema del OMS, se ha manifestado en contra del supuesto cambio climático. Yo le llamo el fraude climático. Y nosotros todavía tenemos las consecuencias en la Argentina de estas intromisiones humanas en el clima. Ha habido inundaciones tremendas en la República Argentina, que es algo inédito, pero a diario vemos gran parte de la República Argentina intoxicada de chemtrails, de aviones que dejan estelas. El doctor González Bayona, que es un destacadísimo médico de la Argentina, que desde el primer día ha luchado contra estas intromisiones del globalismo en nuestro país, ha hecho un estudio que ha tomado una enorme trascendencia, ha recogido lo que cae de los aviones, lo ha hecho analizar y tiene una cantidad enorme de tóxicos, y eso en la provincia de San Luis. Él está radicado en la provincia de San Luis, en la República Argentina, y esto también ha tomado una trascendencia enorme, pero los chemtrails siguen sobrevolando la República Argentina. ¿San Luis queda al norte? ¿San Luis queda al norte o al sur? O al sí, en el norte sería cerca de Mendoza, pegado a Mendoza y en el centro de la provincia de la cerca República de la frontera con Paraguay, entonces. No, cerca de Chile. En el centro de la República Argentina, más para el lado del norte. Ya. Y bueno, y esto ha ocasionado, y a mí no me cabe la menor duda que el fraude climático es otra medida de dominio y esclavitud, ¿no? La Argentina es un país agroganadero de enorme producción, y aquí ha habido intentos de matar todas las aves de corral, porque decían que tenían, esto se pudo parar por suerte, pero no, todo con referencia a modificaciones del clima. Bueno, acá la ganadería es la fuente de ingresos de gran parte de la República Argentina, y cada vez que lo escuchan hablar a Bill Gates que hay que matar todo el ganado vacuno porque contamina el medio ambiente con el CO2, bueno, no creo que tenga mucho éxito eso. Ya, pero Milei se ha manifestado en ese sentido también. En contra de las imposiciones climáticas. Pero, por otro lado, nosotros, uno lee informes de oficiales y hablan de
toman el cambio climático como algo natural, como que existe un cambio climático en informes oficiales de determinadas cuestiones. Por eso yo te decía que una cosa es lo que manifiesta en un púlpito y otra lograr ese cambio. Yo sé que han sido, a partir del G20 que hubo en Buenos Aires, en la República Argentina, hace varios años, a partir de esa reunión de todos los presidentes más poderosos del mundo en Buenos Aires, a partir de esa reunión, en pocos meses se dictaron todas estas leyes que estamos hablando. Son leyes que impuso el globalismo, ¿no? Como parte de... Después se le dio al presidente Macri, se le entregó un préstamo del Fondo Monetario Internacional de 50.000 millones de dólares, que fue el préstamo más grande que recibió la Argentina, así en una sola entrega, pero primero se promulgaron esta cantidad de leyes que son leyes impuestas por el globalismo para el dominio de los habitantes de la República Argentina. Claro, precisamente es la deuda externa que se va acumulando la que ata a los gobiernos y los esclaviza para que tengan que obedecer a esos intereses que lo único que hacen es afectar a la salud y a la vida de la gente. Qué pena, qué pena. Julio, ¿y alguien ha puesto acciones jurídicas o judiciales, perdón, por este tema del cambio climático? No, lo que sí hemos hecho, como no está blanqueado el tema de los chemtrails, sí hemos hecho muchos pedidos de información pública y hemos exigido principalmente a los intendentes, a los gobiernos locales, por el poder de policía local, que informen si hay aviones que pasan por sobre determinadas zonas y en el caso que los hubiese, bueno, dónde aterriza ese avión, quién lo carga, quién se hace, y esto ha generado un freno bastante grande, porque aquí nosotros responsabilizamos a los intendentes locales, porque tienen por el poder de policía municipal, cada intendente es responsable por la salud, la educación y la seguridad en su territorio. Entonces no puede ignorar un intendente que están envenenando el medio ambiente. Entonces hemos logrado de esa manera así mínima, no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, hemos logrado, por lo menos en la zona que nosotros vivimos, no pasa un avión por aquí. Ya, y en esa gestión estás tú también involucrado. Sí, por supuesto. Yo todos estos oficios, y yo tengo un canal de Telegram donde todas estas cosas que hago y dan resultados las publico y las entrego para que cualquiera lo pueda subir y lo pueda repetir o que pueda mejorarlas, ¿no? Pero yo ese canal de Telegram lo inauguré cuando me empezaron a censurar en las redes sociales y digo, bueno, tengo que buscar una manera de enseñarle a la gente a defenderse. Y bueno, este es una de las tantas presentaciones que hemos hecho que han dado resultados, ¿no? Que, por supuesto que también puede haber otras, pero creo que siempre hay que iniciar alguna, después mejorarla, pero esta da un muy buen resultado. Y tú mencionaste el nombre de una persona hace un momento. Este señor, ¿qué especialidad tiene? ¿Es un geógrafo? ¿Qué es? ¿De qué persona? Alguien mencionaste que estaba investigando el tema del cambio climático, que estaba al frente de esto. No de la parte jurídica, sino... González Bayona es un médico. Es muy interesante cuando en la Argentina, cuando empezó el COVID, él justamente es un médico muy destacado de la Argentina, que él estaba de vacaciones en Brasil con su madre, y a nosotros nos llegaba información que prácticamente enterraban a las personas en las playas de Río de Janeiro porque ya la gente se moría por la calle y que los hospitales estaban colapsados, y él estaba de vacaciones con su mamá y subía videos diciendo, acá estoy en la playa, lo más bien, era todo absolutamente normal, y además como es médico empezó a ir a los hospitales a ver qué ocurría y los hospitales estaban vacíos. Y aquí en la Argentina llegaba la información que estaba todo colapsado Brasil, que parecía una situación de guerra, de una situación terminal, y él pasaba los videos que estaba todo absolutamente normal, que era todo falso lo que nos informaban. O sea, hubo un terrorismo mediático en realidad. Claro, y él entonces él quedó en Brasil, que no podía viajar a la Argentina, y bueno, y creo que fue uno de los primeros que se dio cuenta que esto era un enorme fraude sanitario y que lo que se buscaba era asustar a la gente, y bueno, él
de ahí en más es un hombre dedicado a estas investigaciones y una lucha enorme por la verdad, ¿no? Fue el que desnudó el fraude sanitario, fue el primero que abiertamente los desnudó al fraude sanitario y que nos mostró a todos cómo nos engañaban. Yo supongo que tú tienes el contacto de este señor porque me gustaría tenerlo en Opina TV. A él y a otros que has mencionado. Sí, cómo no. Yo te voy a explotar. Yo con mucho gusto te paso. Aquí hay gente muy valiosa que creo que vale la pena. Marcela Sangorrín y Lorena Di Blasi son biotecnólogas. A Lorena Di Blasi sí la he entrevistado una vez. La otra persona, la Sangorrini. Marcela Sangorrín, trabajan juntas. Ella la he escuchado, pero no la conozco, no he hablado con ella. Tampoco con Chinda Brandolino, aunque acá alguien parece que tiene un contacto. También. Yo te paso todos estos contactos de esta gente tan valiosa y tan patriota, pero con muchísimo gusto. Para mí, sí. Chinda Brandolino también. Chinda Brandolino es una eminencia, una mujer, una sabia, una médica humana, sabia y que inclaudicable. Bueno, todas estas personas que estamos mencionando, el doctor Héctor Carvalho, que ha hecho esta investigación. De Héctor Carvalho sí tengo el contacto. Sí, bueno. y creo que lo entrevisté alguna vez, no estoy muy seguro. Él habla español, ¿verdad? Sí, él es argentino. Él es argentino. Es argentino. Está mucho en España, pero es argentino, ¿no? Ya. Bueno, yo te voy a mandar el listado ahí, me hago productor. Sí, porque va a ser muy, muy útil para el conocimiento de mi audiencia, conocer a estas personas, conocer el criterio de estas personas y los fundamentos en los cuales ellos se basan para poder exponer y para poder tener ese criterio y caramba, una cosa importantísima es tratarse. Esto que tú mencionabas hace un momento de poder desintoxicar a las personas es lo que queda ahora, porque... Bueno, yo te voy a pasar el contacto también de Mariana Mafía, que es es la mamá de este chico de Lucas, que es la que tiene ese centro de desintoxicación, que ella te puede... creo que debe ser la persona que con más experiencia en la República Argentina en el tema de desintoxicación y los distintos tratamientos que se hacen, por supuesto. Excelente, Julio, te agradezco desde ya. Y estamos llegando a la parte final ya de la entrevista y me gustaría escuchar tus palabras finales sobre todo lo que hemos hablado o sobre algo que no hayamos tocado, que se nos haya pasado y que te gustaría compartir. Sí, cómo no. Mira, yo creo que lo más importante de todo es que todos los oyentes sepan que esto se va a resolver en la medida que cada uno sea soberano de sí mismo, que no espere que venga un Mesías que lo salve, que venga un milagro, no, que cada uno tiene que poner cosas de su fuerza de voluntad, que se active por su familia, por sí mismo, por su familia, por sus hijos, que no espere nada de nadie. Que a todos nos va a ir bien si somos una cadena solidaria de pequeños esfuerzos mancomunados y con eso podemos vencer ese monstruo que es el globalismo y las pocas familias que quieren dominar el mundo. Pero depende que cada uno de nosotros tenga una actitud activa y solidaria y con eso es más que suficiente como para vencer ese monstruo. Y esa actitud activa implica compartir videos como videos como los que tú tienes subido, o sea, trasladar de persona a persona toda la información para ir haciendo una masa crítica más grande, ¿verdad? Así es, yo lo llamo el conocimiento solidario, ¿no? Los que tenemos la suerte de haber estudiado, poder compartirlos y poder compartirlo con un idioma claro, con una forma clara de exponerlo, así como nosotros también nos nutrimos, ¿no? de estos médicos maravillosos que estábamos hablando. Creo que compartir eso y tratar de ser didáctico y que la gente lo entienda, eso hace esa cadena solidaria imposible de vencer. Uh-huh. Yo cuando escucho a estas personas, mejor dicho, de estas personas que no conozco todavía, que algunos las conozco, pero bueno, como a ti que te conozco a través de la pantalla, yo siento que son como familiares que uno no conoce, pero que son familia, porque guardan un aspecto almático, podríamos decir, similar al nuestro. Somos como hermanos del alma y aunque no nos veamos físicamente, sin embargo,
hay allí una empatía, algo que es mucho más que algo común. Sí, vos sabés que yo tengo una gran amistad con muchas de estas personas que te he nombrado, y hay algunas que las he visto una vez sola, y circunstancialmente. Y que sí, tenés toda la razón del mundo, va más allá de eso, y a veces yo doy las gracias de haber vivido esta época, porque las experiencias que he vivido y las personas maravillosas que he conocido es gracias a haber transitado esto. Yo creo que de otra manera para mí hubiese sido imposible relacionarme con gente que tiene esos valores, ¿no? Esos valores y esa concepción de la vida y de los demás. Así que, por un lado, a veces decimos, bueno, qué mala suerte que nos tocó vivir esta época, pero por otro lado, qué bueno haberla vivido para conocer gente tan maravillosa y poder compartir cosas comunes como son los valores y apreciar el valor de la vida. Uh-huh. Es que, como dice el refrán, Dios es capaz de escribir recto aún sobre líneas torcidas. Es la mano de Dios en todo esto. Así es. Gracias, Julio, por habernos regalado un poco de tu tiempo y ofreciendo información que es de gran importancia para todos nosotros. Para saber. Para mí es un placer enorme, y ahora, ni bien terminamos de hablar, te voy a mandar todas las... Muchas gracias. Recuerda que tienes actividades que hacer todavía en esta tarde y noche. Sí, pero no importa, para mí. Ya, bueno, perfecto, te mando un gran abrazo y un saludo muy cariñoso a toda tu audiencia. Gracias. Amigos que nos ven cada semana, yo les agradezco muchísimo también a ustedes por esa fidelidad y ese deseo de ir enterándose de la verdad, transitando un camino que a veces puede traernos nuestras decepciones, pero que más allá de eso, el resultado siempre va a terminar siendo positivo. Ha estado con nosotros el abogado Julio Razona, un marplatense ejemplar que hoy nos ha revelado importante información. Gracias nuevamente a él y a ustedes, apreciados amigos. Será hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones para todos.